Hola a todos, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Mr. Sebas, el podcast, y el día de hoy entrevistamos a Orlando Jaimiro. Hola Orlando, ¿cómo estás? Bien, Sebas, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, Orlando. Y mira, te quiero hacer unas preguntas que quiero que me respondas con toda tu honestidad y nos des tus propias conclusiones. Vale, con gusto. Primera pregunta, ¿qué es el liderazgo en tus propias palabras? Mira, Sebas, para mí el liderazgo es cuando tú trabajas como inspirar y guiar a un grupo de personas en un objetivo común. Eh, Esto requiere fortale- eh, motivar en estas fortalezas individuales que tienen cada persona del equipo, motivarlos y empoderarlos a que alcancen su máximo potencial. Digamos que eso es lo que yo he venido haciendo desde Asperger para Asperger. ¿Y qué es un líder para ti? O bueno, ¿qué cualidades o características debe tener un líder? Mira, un líder debe ser empático, un líder debe ser comprensivo, eh, debe ser comprensivo con las personas con las que lidera. Diría que en cierto sentido un líder debe, o sea, debe ser una persona que protege a las personas que está liderando, crearles un entorno saludable en el sentido, bien sea en lo laboral o en esta comunidad, para que se sientan seguros y después, acuérdate que yo estoy en una comunidad que es del autismo y el Asperger, ¿no? Y son comunidades que normalmente están un poco eh, vulnerables, ¿no? Y estas comunidades necesitan que uno les cree un entorno seguro. Entonces, esto es muy importante para entender que el liderazgo dentro de estas comunidades, ¿no? Y yo creo que ese es parte de lo que uno debe hacer como líder en estas comunidades. Ya veo. Y es muy interesante. Y una pregunta, Orlando. ¿Tú conoces los mitos que rodean a las personas que son líderes o se consideran líderes, por así decirlo? No los conozco. Yo no sé de liderazgo. Yo no soy una persona que sea muy estudiosa del tema del liderazgo. Yo lo que hago, lo hago de manera, por decirlo así, muy, pues, a través del tiempo y la experiencia. Obviamente deben existir muchos mitos. Por ejemplo, hay líderes que, por ejemplo, uno puede decir el líder carismático, ¿no? El líder Ese es un que mito. muestra. Exacto, entonces dicen que el líder carismático, pero a veces esos líderes no muestran resultados, ¿no? O sea, son líderes que entusiasman a unas personas, etcétera, pero a la hora de la verdad no está contribuyendo como una manera eh, como más con soluciones, como me gusta a mí hablar a las personas. Simplemente es como otro tipo de liderazgo, ¿no? Eh, muy, muy, muy por la parte histrónica, ¿no? Me explico, o sea, como la parte, cómo se expresa, entonces llama la atención y etcétera. Ese tipo de líderes, digamos que sí, podría ser un tipo de liderazgo, pero no creo que sea un liderazgo que sea como muy efectivo, ¿no? Es cierto. Bueno, no solo está el líder carismático, está el empresario que pues una persona que sea buena en los negocios, que sea buena manejando la infraestructura de alguna compañía o ese tipo de cosas, o sea, o tenga una posición alta en la jerarquía de aquel trabajo, pues se considera un líder nato y no siempre es el caso. Hay personas que pueden Así es. estar en esas posiciones altas y sin embargo no son Ujú. buenos líderes. Exactamente, También es exactamente.
Sí, O sea, sí, eso hay muchas, digamos, como modelos, pues, de liderazgo, ¿no? sí, sí, sí. Digamos que de eso hay estudios, etcétera, pero lo más importante es que tú, pienso yo, que dependiendo de la organización tú y de la persona, el liderazgo cambia, ¿no? Hay tantas, hay tantas cosas que pues mucha gente considera pues antes dicen, oye, si esta persona es así, pues es un buen líder, y hay que seguirlo, pero la realidad es que estas son simplemente características, son mitos que rodean a que rodean a estas personas que les permiten pues atraer gente a ellos. Y Correcto. normalmente pues hay que tener cuidado con eso, porque uno nunca sabe las intenciones que tiene esa persona hasta muy tarde que lo ves. Lo tienes con las personas que hacen estos cursos de autosanación, del, de las sectas religiosas. Hay que tener cuidado con eso. Y créeme que Es- yo he escuchado y he estudiado mucho de eso. sí, es muy importante. Cuando estabas hablando de eso, estaba recordando, ese líder carismático se ve mucho en ese tipo de entorno. Exacto. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, este, para ti, un buen ejemplo de líder, ya sea a lo largo de la historia o que tú hayas o tengas alguna persona en tu vida que hayas considerado un buen líder, ¿quién hablarías? Bueno, fíjate, de pronto ya te lo había mencionado en algún momento. Fíjate que me gusta este ejemplo, ¿vale? Porque hay muchos líderes que se puede hablar de en la historia, pues, pero a mí particularmente eh, me llama mucho la atención Jesús de Nazaret, ¿vale? Él tenía una manera de inspirar a través de su liderazgo y servicio y la compasión. Y para mí es muy importante porque esta comunidad del autismo de Asperger son comunidades que en cierto sentido son muy maltratadas e incomprendidas en la sociedad. A sus hijos, a los padres, las madres, no, no son muy comprendidos, lamentablemente. Y digamos que a mí el ejemplo de Jesús de Nazaret, el ejemplo de servicio, de compasión, de inspirar amor, humildad, bienestar, todo eso, estar orientado a la justicia, en cierto sentido uno ser justo con las personas, porque a veces es injusto, por ejemplo, cuando una madre tiene un niño que le está haciendo pataleta, la gente juzga y dice, este muchachito es un malcriado y resulta que tiene una condición de pronto ahí que se llama autismo, ¿no? O puede tener otra condición también, TDA, etcétera. Entonces, a veces se juzga y a veces no se es justo. Y a mí Jesús de Nazaret me inspira en eso, en los valores, como persona que, y la humildad, porque estamos en una sociedad donde eh, estamos aparentando muchas cosas y realmente este, a veces uno no entiende el poder de la humildad, a veces nosotros tenemos que ser un poco más humildes en entender al otro, entenderse uno mismo y sí, está bien tener momentos de orgullo, pero a veces el orgullo puede ser de doble filo, ¿no? Me parece a mí. Y yo creo que todo lo que yo trato de transmitir es eso, de que logres lo que logres, siempre escales en la comunidad y vayas creciendo, reconozcas tus logros, pero también seas humilde para que no te estrelles en la vida porque el orgullo a veces puede ser así. Entonces, por eso Jesús de Nazaret me parece un ejemplo muy apropiado, ¿no? Exacto. Sí, bueno, aunque Jesús no bueno, es una figura, de liderazgo religiosa y es un símbolo muy importante en nuestra sociedad. Pero también hay que admitir que a lo largo de la historia han existido figuras de liderazgo bastante importantes que en su Uh -huh. momento, pues, fueron gente digna de admirar, Uh digna de seguir su -huh. ejemplo, digna Sí,
pues, de muchas cosas. Por ejemplo, tienes a este Julio César, el emperador. Claro. Antes de su, de su caída y de lo que le pasó, pues el tipo llevó a Roma a una nueva edad de gloria que muchos recuerdan, antes de que Ujú. Roma comenzara su declive en el tema de, usted sabe, cuando el siguiente emperador declaró el cristianismo como su religión oficial y esas cosas, pues Roma antes estaba muy bien. Y dicen que si Roma hubiera prosperado sería la, una de las sociedades o imperios que hubieran durado muchísimo más y hubiera sido una época gloriosa para el ser humano. Fíjate que cuando mencionó este líder, este Jesús, es una persona, lo mencionó desde el punto de vista no religioso, sino desde el punto de vista del ejemplo que él dio, más que todo, ¿no? En su época. Y lo que tú mencionas es muy cierto. Por ejemplo, para este tema que yo manejo, me inspira a Jesús de Nazaret. Para otros temas de pronto organizacionales, puede inspirarme un líder, por ejemplo, como el que mencionas, ¿no? Puede ser un líder, los romanos, aunque no lo he estudiado, pero puede ser un liderazgo que interesante, ¿no? También Entonces, también está Gengis Khan. Tú sabes quién es Gengis Khan, ¿no? El primer sí, emperador de los mongoles. ¿Sí, sí, sí, sí era sí, sí era emperador? sí, 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 lo he escuchado, claro que sí. Y luego estaba su nieto Kublai Khan, que creo que que llegó a conquistar el Imperio Chino, que el Imperio Chino es uno de los más antiguos del mundo. Creo que es una de las Sí, civilizaciones antes de la de Mesopotamia. No, antes. Creo que después de Mesopotamia fue una de las culturas y sociedades más antiguas del mundo, y es impresionante. así es. También, pues, existen otros líderes, pero por el tiempo que tenemos, no podemos abarcarlos todos, porque si no la charla duraría una hora, y vaya que me estoy entreteniendo con la charla. Yo también, Seba, y bueno, no sé si quieres hacer otra pregunta más o algo, pero bueno, para Bueno, mí, gracias por tomarme en cuenta sí, en el. sí, una pregunta más. En tus propias palabras y conclusión, ¿qué es cómo es que la gente debería implementar el liderazgo si en algún momento llegara a tener este tipo de roles? Haciendo a un lado el tema de los mitos, ¿qué consejo le podrías dar a las personas con respecto al liderazgo? Bueno, miren, digamos que, pues, a ver, todos tenemos en cierto sentido, a ver, somos, hay algo que dice que el líder nace o se hace, ¿no? Por ahí dicen, ¿no? Yo pienso que todo el mundo, dependiendo del rol que tenga, puede lograr ser líder, ¿no? Si es que el rol lo amerita, ¿no? No todo el mundo está destinado. Yo, por ejemplo, yo no me considero un líder en sí, pero por lo que hago, me ha tocado hacer. Entonces yo creo que todo lo que, como decíamos al comienzo, si tú quieres ser líder en alguna comunidad, tienes que empezar por inspirar y guiar a otros con el ejemplo, ¿no? Es muy importante. Y, y como todo, siempre entendiendo de que hay un objetivo común y si tienes, ahorita por ejemplo se ve mucho que las comunidades, se crean, entonces tú tienes que, como te digo, inspirar, guiar con el ejemplo en un objetivo común, a dónde quieres llegar a esa comunidad. Quieres, es una comunidad de emprendimiento, es una comunidad por ejemplo, tú en este podcast es una comunidad, ¿vale? Entonces, tú cómo lo quieres llevar, cómo lo quieres guiar, entonces ese es un objetivo común. La quiero llevar a que haga las metas que tú quieras y cómo la vas a empoderar, vas a las personas de la comunidad, de tu comunidad y cómo la vas a sacar su máximo potencial. Yo diría que en cierto sentido ese es lo que deberías hacer
si quieres ser un líder o quieres ser una persona que, que, que guíe a otros, ¿no? A mí me gusta mucho esa palabra, guiar. Líder suena como a emperadores, entre todas estas cosas. En cambio, guía es a la hora de la verdad es una persona que está tratando de llevarlo por un camino, ¿no? Pero bueno, eso sería lo que te puedo contestar, ¿no, Sebas? Pues muy interesante, Orlando, y muchísimas gracias por por acompañarme en esta ocasión. Y pues y ya me dieron ansias de empezar el episodio el segundo episodio del podcast contigo, porque la verdad muchos temas interesantes que podamos abarcar. Esto de liderazgo, pues me ha fascinado. Y Lo pues podemos hacer. sí, y pues esto solamente es una prueba de lo que de lo que podemos hablar. Y sí, y pues ya espero con ansias ese episodio. Dale, Sebas, con muchísimo gusto. Me avisas cuando coordinamos ahí para el episodio y obviamente te deseo el mejor de los éxitos aquí en este primer video sobre el liderazgo. Le mando un abrazo. Igualmente, Orlando.